El mundo del trabajo está cambiando. Los avances tecnológicos, la transición verde, los cambios demográficos y las presiones económicas están transformando el mercado laboral. Estos cambios traerán 170 millones de nuevos empleos hasta 2030, pero también desplazarán a 92 millones. Solo en Europa se esperan 12 millones de transiciones profesionales. ¿Qué significan estos cambios para las personas trabajadoras? Casi el 40% de las habilidades actuales cambiarán o quedarán obsoletas en los próximos 5 años. 6 de cada 10 trabajadores necesitarán formación, pero un 20% corre el riesgo de no recibirla. Más de 120 millones de personas en riesgo de despido. Los colectivos más vulnerables son los que afrontan mayor riesgo de exclusión. ¿Qué implicaciones tienen estos retos para las empresas? El desfase de cualificaciones es ya la principal barrera para la transformación empresarial. En España, el 75% de las empresas no encuentra el talento que necesitan. Las compañías que no inviertan en formación continua corren el riesgo de perder competitividad. El reto no es solo adaptarse a un entorno laboral en constante cambio, sino hacerlo de forma justa y sostenible. Desde Jobs 2030, Futuro del Trabajo, acompañamos a las organizaciones a anticipar los desafíos laborales, identificar las habilidades del futuro, cerrar brechas de talento, reforzar la formación en competencias clave y garantizar una transición justa sin dejar a nadie atrás. El futuro del trabajo empieza hoy. ¿Estás preparado para el cambio? Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Somos Ricardo Trujillo, director de Impacto Social y Capital Humano de Forética, y Sofía Vergareche, Senior Manager de Forética, ambos parte del equipo técnico de este proyecto tan bonito, tan retador y tan interesante como Jobs 2030, Futuro del Trabajo. La verdad que es un placer estar aquí con todos esta mañana. Os agradecemos mucho el que le podáis dedicar el que nos podáis dedicar, ¿no?, este tiempo de esta mañana a avanzar o a entender cuáles son algunas de las principales tendencias para el futuro del trabajo en este 2026. Las hemos seleccionado con mucho cariño, vamos a presentar ahora a continuación, y las hemos resumido en 5. Probablemente, si nos ponemos a leer todos los informes que nos hemos leído para poder hablaros esta mañana de estas cosas, podríamos sacar muchas más, pero bueno, hemos seleccionado 5 para ser, para ser un poco claros y para centrar el debate en los elementos con mayor vinculación a la sostenibilidad. Simplemente porque nos ubiquéis un poquito, quizá los que más alejados estéis de la órbita de Forética, no sé si podemos poner la presentación. Simplemente muy rápido, Forética es la plataforma empresarial líder en España para impulsar la sostenibilidad y aspectos ESG mediante conocimiento, diálogo y herramientas prácticas. Somos una organización que lleva más de 25 años trabajando en temas vinculados a responsabilidad social, a los ámbitos de ambientales, sociales y de gobernanza, y que, bueno, pues que tenemos la misión y el encargo de trabajar junto a organizaciones, fundamentalmente empresas, en avanzar, en acelerar y en tangibilizar los compromisos hacia un modelo más sostenible de economía, más sostenible de sociedad y más sostenible de manera de hacer negocios, ¿no? La idea, bueno, es un foro de referencia porque tenemos más de 200 socios involucrados y trabajando día a día en avanzar estos compromisos ambientales, estos compromisos sociales y de gobernanza. Lo hacemos fundamentalmente a través de la colaboración, a través de la gestión, del diálogo y de plataformas como esta de Jobs 2030, que son, pues, de conocimiento y de prácticas avanzadas en sostenibilidad. Así que si quieres, Sofía, contanos un poquito más sobre el proyecto antes de meternos en las tendencias, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que habéis visto un preview en el vídeo, pero Jobs 2030 es un proyecto con el que queremos ayudar a las organizaciones a prepararse ante los grandes cambios que están transformando el empleo, ¿no? Como vamos a ver a continuación, el mundo del trabajo está cambiando profundamente, ¿no?, especialmente con la irrupción de nuevas tecnologías, con la transición verde o incluso con el cambio en expectativas y prioridades de los trabajadores. Y en este contexto, las empresas tienen un doble reto, ¿no? Por un lado, gestionar estos cambios sin perder competitividad y al mismo tiempo asegurar que esta transformación es justa y que no deja a nadie atrás, ¿no? Y desde Jobs nuestro objetivo es precisamente acompañar a las organizaciones en este proceso.
Para ello tenemos la suerte de contar con el liderazgo de Manpower Group y de Fundación 11, que desde hace años impulsan este proyecto y a quienes también daremos voz hoy. Es una iniciativa que está respaldada por el Ministerio de Trabajo y en la que hemos trabajado estrechamente con la Administración Pública, así como con organizaciones clave en España y también en el plano internacional. Entonces, ¿cómo se tangibiliza todo este trabajo, ¿no? Por dar un par de ejemplos, pues hemos generado múltiples informes, como los que veis en pantalla, con pautas, guías prácticas, casos de uso en los que han colaborado diversas organizaciones y que podéis consultar en nuestra web. Hemos organizado talleres de trabajo en los que han participado empresas, pero también universidades y entidades del tercer sector. Hemos organizado eventos, espacios de colaboración y networking y también hemos actuado en numerosas ocasiones como puente, ¿no?, entre sector privado, administraciones y organizaciones. Y con este webinar pues arrancamos este nuevo año de trabajo en el que queremos seguir ayudándoos a anticipar estos cambios, a entender su impacto en las personas y organizaciones, a desarrollar el talento necesario y a impulsar una transición justa, ¿no? Y para ello yo creo que un paso esencial es entender esas tendencias que van a marcar la agenda del mundo del trabajo. Así que, Ricardo, si quieres, cuéntanos, ¿no?, qué elementos clave tenemos que tener en el radar este año. Gracias, Sofía. A ello vamos. Efectivamente, como os decíamos al principio, bueno, y también se ha visto muy bien en el vídeo, estamos en una situación que nos presenta un importante reto de cara a la gestión empresarial de un cambio tan importante como el que estamos viviendo ahora mismo en los modelos de recursos humanos, en los modelos de talento, respecto al futuro del trabajo, ¿no? Y que nos va a deparar un mundo de una complejidad cada vez mayor y de una intensidad en el cambio mucho más rápida que en otras ocasiones. Por eso vamos a presentar 5 de estas tendencias que hemos trabajado en el marco de este proyecto, que acumulan parte del conocimiento que hemos generado en los años anteriores y que van a marcar la agenda de los procesos de trabajo que vamos a seguir durante este 2026 dentro del proyecto, ¿no? Creemos que esta visión en tendencias aporta una visión y una comprensión de un mundo complejo, de un mundo intenso y, desde luego, lo hacemos, y esto es muy importante, desde un punto de vista de la sostenibilidad. Por ética somos expertos, somos referentes, somos un foco de conocimiento muy importante en términos de sostenibilidad y por eso entendemos que una visión del futuro del trabajo sin la sostenibilidad pues no es la adecuada y no es la que realmente nos puede generar un cambio como el que buscamos en Porética, ¿no? Vamos a ir pasando cada una por las 5 tendencias y, como decía Sofía, para finalizar vamos a tener una pequeña conversación tanto con Manpower Group como con Fundación 11, pues para terminar de cerrar este ciclo de las tendencias y este primer hito del proyecto en 2026. Y la primera de las tendencias, no puede ser de otra manera, está vinculada a la inteligencia artificial y a la velocidad en la que esta adopción de una nueva tecnología absolutamente disruptiva con muchos elementos de las organizaciones, está causando y está generando en las empresas. Y que lejos de asentarse o lejos de moderarse, está creciendo en intensidad y creciendo en rapidez y creciendo en nivel de impacto, ¿no? Hay distintos estudios, aquí hemos seleccionado 2 datos muy relevantes que nos pueden hacer entender la magnitud del cambio que estamos viviendo, ¿no? El World Economic Forum, una institución realmente referente en cuanto a liderazgo empresarial, ¿no?, y en cuanto a liderazgo como manera de entender el mundo y manera de entender los cambios que están generando en este mundo, y nos indica, y ya lo poníamos también en el vídeo, que cerca del 40% de las habilidades core en los trabajadores van a cambiar en los próximos 5 años. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos todavía. La magnitud y la rapidez del cambio es tan importante que no sabemos cuáles van a ser las habilidades core dentro de 5 años, ¿no? Esto genera una incertidumbre bestial, ¿no? Y una manera y una dificultad a la hora de planificar muy importante. Por otro lado, según un informe reciente de InfoJobs, tenemos que más del 60% de los profesionales, como todos los que estamos probablemente hoy en esta sesión, estamos ya utilizando prácticamente diariamente la inteligencia artificial en nuestros trabajos. De momento, probablemente pues acompañando,
intensificando algunos de nuestros procesos, ayudándonos en algunas tareas que requieren esa capacidad de procesamiento de datos, pero cada vez esa tecnología va integrándose más en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de pensar. Y mucho más, y mucho más, que es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto, no? ¿Qué pasa con todos estos cambios? Pues, obviamente surge una necesidad absoluta, relevante, imprescindible de ajustar funciones y organigramas. Están cambiando las palancas de valor de las organizaciones, se están rebalanceando esas áreas y esos procesos productivos, hacia una mayor integración de la tecnología y muy probablemente estamos viviendo cambios importantes en los flujos de trabajo que todavía no estamos siendo capaces de entender, capaces de transformar, digo, en media, ¿no? Probablemente hay algunas organizaciones que tengan ya estos procesos muy bien integrados, pero la media, desde luego, no estamos todavía preparados en este cambio, ¿no? ¿Qué necesitamos en este nuevo mundo con una inteligencia artificial mucho más integrada en nuestros procesos y que nos va a cambiar las empresas mucho más rápido a partir de ahora? Pues necesitamos mucha más agilidad de la que tenemos, unos organigramas mucho más fluidos. Probablemente necesitamos incluso reconvertir nuestra propia visión del modelo de organización, del modelo de personas dentro de nuestras empresas para buscar la raíz de la empleabilidad de nuestros trabajadores, ¿no? Entender cuáles son esas skills y esas habilidades críticas que necesitamos ahora, que vamos a necesitar en el futuro, que son fundamentales para conducir esta transición hacia modelos de organización con una inteligencia artificial mucho más integrada, ¿no? Eh, Aquí es fundamental, por lo tanto, entender también cómo podemos trabajar de la mano de nuestros propios empleados, que son los agentes del cambio más relevantes, ¿no? En este ámbito. Son ellos los que van a necesitar gestionar, los que van a necesitar integrar, los que van a deber convertirse en tareas o en entornos, en procesos mucho más líquidos que hasta ahora. Es fundamental esta flexibilidad, ¿no? Esta flexibilidad de pensamiento, de organización y es algo que normalmente, bueno, no estamos muy acostumbrados, ¿no? En un mundo donde lo que intentamos o donde nos sentimos seguros es con la certidumbre, pues vivir con este rango o con esta mayor amplitud de liquidez, pues no es siempre fácil, ¿no? Desde luego es muy importante, y también trabajamos esto en Forética mucho, es generar marcos de inteligencia artificial responsable, integración de la inteligencia artificial de una manera responsable, de utilización de la IA responsable. Y aquí los departamentos de recursos humanos, los directivos de recursos humanos, como muchos de los que estáis aquí, sois el agente clave que puede hacer que este movimiento, que esta interacción o que este proceso alcance los niveles de aceleración necesaria, ¿no? Estamos actuando, debemos actuar pronto y ya como lo vamos a ver a continuación las siguientes tendencias. Dentro de la otra vertical que trabajamos en el proyecto, quizá un poco más vinculada a la transición verde, vamos a ver que todas las tendencias están conectadas, que no son fenómenos aislados y que probablemente encontremos elementos comunes en cada una de las tendencias. Para una didáctica mayor, ¿no? de la sesión, hemos separado estas dos, ¿no? Tanto la transformación digital como el talento verde, pero realmente el análisis debe ser conjunto, ¿no? En las organizaciones. Respecto a concretamente esta parte vinculada a la transición verde, a cómo las compañías necesitan transformar sus negocios, sus modelos, sus entornos, sus cadenas de valor a modelos mucho más respetuosos con el medio ambiente, mucho más integrando la lucha contra el cambio climático, etcétera. Eh, Aquí la visión que tenemos desde el proyecto, desde Forética, es que nos encontramos ante un riesgo de un cuello de botella. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente la ambición o la necesidad de cambio de las empresas, ya sea por temas legales, ya sea por compromisos ESG, ya sea por lo que sea, no va acompañada de momento de una rapidez en el cambio de la fuerza de trabajo tan necesaria, ¿no? Como lo estamos viendo. Quiere decir que las empresas están intentando cambiar mucho más rápido que lo que están consiguiendo cambiar los trabajadores o el talento a la hora de incorporar esas habilidades verdes para poder generar esos cambios en las organizaciones. Vemos cada vez más y hemos tenido muchas conversaciones en el proyecto con organizaciones que nos manifiestan que son muy dependientes de perfiles de una alta demanda
y que de una muy baja oferta, ¿no? Tienen que competir con organizaciones parecidas por muy pocos perfiles muy específicos y que realmente pues, es un entorno muy complicado, ¿no? Hay cierta tensión en esos roles críticos, ¿no? Se convierten roles críticos con talento crítico muy escaso en realmente agentes de cambio, que si los pierdes o no eres capaz de encontrarlos, pues no puedes acelerar o no puedes generar esa velocidad de compromisos tal y como veníamos, como te has comprometido, ¿no? Como organización. Esto hace desde luego que haya una importancia en reconvertir o tratar de reconvertir de una manera muy rápida ese talento interno que tengamos y que pueden de alguna manera más o menos sencilla transformarse en roles verdes. De ahí viene una parte también importante de la primera tendencia. Si pensamos en puestos, no tenemos un concepto tan real o tan flexible de la organización como si pensamos en habilidades. Si llevamos ese estudio de la organización al nivel de habilidades, podemos ser capaces de diseñar estos itinerarios de mover unas fichas a otro lado, ¿no? Obviamente va a incorporar o vamos a generar vamos a vivir un auge de nuevos modelos formativos, ¿no? Con elementos, por ejemplo, de formación dual, de microcredenciales, ¿no? Que permitan acercar o que permitan tener un impacto positivo en esa parte de la oferta de trabajo, ¿no? En que necesitemos buscar perfiles podamos buscar perfiles en sitios mucho más amplios que los que podemos generar ahora. Desde el punto de vista de Forética, lo que va a pasar en las organizaciones. Vamos a ver cada vez más cómo las organizaciones habláis, o las empresas habláis de planes corporativos de capacidades verdes, ¿no? De cómo llevar el talento que tenemos ahora, cómo completar esas habilidades hacia habilidades verdes o habilidades críticas que ayuden a esta transición verde. Vamos a vivir cada vez más elementos o más procesos de reconversión de roles tradicionales a competencias verdes. Eh, Todo el tema de upskilling, reskilling, ya llevamos tiempo hablando de esto, pero creemos que durante 2026 vamos a vivir un año mucho más relevante en estos términos. Desde luego gana potencia, y esto va a ir hilado a la siguiente tendencia, el tema de trabajar mucho más la marca empleadora y la atracción de talento. Si ya, como nos advertía el vídeo, vivimos en un escenario en el que el 75% de las empresas eh, encontráis dificultades a la hora de atraer talento, si ese talento es cada vez más escaso porque necesitamos habilidades nuevas que todavía no están presentes, todavía no han llegado ni siquiera a las universidades, a los centros educativos y menos a los trabajadores, pues esta guerra de talento, ¿no? Pues se va quizá a hacer más complicada, ¿no? En este sentido es muy importante un informe publicado por LinkedIn en el que dice, de hecho, que el crecimiento de la demanda de las habilidades verdes es prácticamente el doble del crecimiento del talento en estas habilidades. Con lo cual, no estamos solo ante una brecha actual, sino que probablemente, si no hacemos o si no actuamos ya, esta brecha pues va a ir ampliándose en los próximos años. Esto es algo realmente importante. ¿Qué pasa con este escenario, ¿no? Donde el talento es más complejo, donde el talento es más escaso, cobra absoluta relevancia el tema de generar una marca empleadora sólida. ¿Y cómo podemos generar una marca empleadora sólida y un nivel de compromiso mayor de los empleados? Pues perfectamente a través de la sostenibilidad, de la flexibilidad, de la diversidad, de la inclusión. De la cultura y de los valores. Esto es un elemento que hemos trabajado muchísimo desde Forética, que creemos que es la ventaja diferencial a la hora de construir organizaciones sostenibles y que de hecho los datos lo apoyan perfectamente. De acuerdo al informe de Gallup en 2025, solo 1 de cada 5 trabajadores están comprometidos con su empresa y esto cuesta, según algunos estudios, 438.000 millones de dólares en productividad perdida en el mundo, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque los trabajadores menos comprometidos pues, están dispuestos a menos cosas por la empresa, ¿no? Tienen niveles de productividad mucho más bajos, hay mayor riesgo de absentismo, mayor riesgo de rotación. Yo creo que esta ecuación, más o menos todos los que trabajamos en capital humano, en recursos humanos, lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que en un entorno tan complicado del proceso de trabajo, tan incierto, necesitamos o las organizaciones necesitan
activar respuestas mucho más decididas en este aspecto. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de medidas de bienestar y salud 360, a través de medidas de diversidad, de inclusión, de generar organizaciones más respetuosas con el entorno. Por supuesto, yo creo que todos somos conscientes de la gran demanda de flexibilidad y conciliación que existe en los mercados actuales y de los restos que esto a veces genera, ¿no? A la hora de generar cultura y de generar valores. Pero bueno, si somos capaces de activar esta ecuación y de tener un balance adecuado entre los dos ámbitos, pues es fundamental, ¿no? Y por último, yo creo que creemos que es súper importante también trabajar en la calidad del liderazgo. El liderazgo inspira, el liderazgo compromete, el liderazgo alinea y entonces es fundamental incorporar en esa cultura de valores el liderazgo. Como os decía, la ecuación, la suma, muchas veces nos olvidamos de estos temas, ¿no? O pasan un poco desapercibidos, pero el impacto que todos estos elementos tienen en pertenencia, en productividad y atracción y retención de talento es fundamental. Eh, Hay datos que lo demuestran, muchos informes, aquí hemos seleccionado pues, uno de McKinsey, el mismo de Bain Company. Bueno, pues es fundamental. Este lenguaje o esta ecuación perfectamente podemos medirla, tenemos los datos para ello, tenemos las tecnologías para ello, y es un lenguaje que desde el punto de vista de sostenibilidad pues está creciendo mucho, ¿no? ¿Y esto cómo afecta a la competitividad de la organización? ¿Cómo afecta al futuro de la organización? Bueno, pues justo esta es una de las palancas que más fundamentos tiene para poderla transmitir en el comité de dirección, para poderla compartir con el director financiero y que habla su lenguaje, ¿no? Si somos capaces de activar estos 5 elementos, vamos a tener una mayor, eh, un mayor impacto positivo en nuestra organización y en la cuenta de resultados, ¿no? Por vía de los empleados. La cuarta de las tendencias nos habla de la necesidad del cambio, ¿no? Recoge quizá estas tres tendencias anteriores y nos habla de cómo es de importante actuar de una manera inmediata. No podemos afrontar este problema desde la comodidad, desde la barrera, desde el intentar entender mejor qué es lo que está pasando para poder actuar cuando tengamos un entorno más cierto o más seguro para la actuación. No nos va a dar tiempo. Esto una situación tan importante como la que estamos viendo en términos de capital humano, de futuro del trabajo, unos cambios tan relevantes como los que nos trae la inteligencia artificial, como a los que nos obliga a esta transición energética, un talento cada vez más exigente en términos de bienestar, de salud organizacional, no nos permite retrasar la actuación. Y es por eso que desde Forética y somos expertos, ¿no? Como ya os decíamos al principio, en gestión de la sostenibilidad, en gestión del cambio, pues es fundamental anticiparse a todos estos cambios organizacionales que necesitamos incorporar para poder manejar este nuevo mundo del futuro del trabajo. ¿Qué podemos hacer? Identificar competencias críticas, detectar puestos en auge, en declive, eh, pensar cómo podemos generar estas transiciones de empleo de unos nichos a otros, generar alianzas con partners para situar a las personas en el centro. Desde luego, y siempre en todos los procesos, incorporar la visión de la inclusión, ¿no? como uno de los elementos fundamentales de nuestro compromiso social y reforzar la formación continua. Las buenas noticias es que desde el proyecto Jobs 2030 ya hemos trabajado en esto. El año pasado presentamos una hoja de ruta hacia las habilidades del futuro, precisamente incorporando esta lógica de no solo pensar en puestos, sino de incorporar ese análisis micro en términos de habilidades y la tenéis a vuestra disposición con los 6 pasos fundamentales para esta hoja de ruta y es algo que también que vamos a utilizar y que vamos a trabajar a lo largo de todo este año. Así que bienvenidos a utilizarlo, a hacernos llegar los comentarios que necesitéis. Hay buenas prácticas incluidas dentro de esta hoja de ruta de organizaciones que ya han seguido este camino, con lo cual, pues tenemos un reto, pero parte de la solución ya la tenemos, ya la tenemos aquí, ¿no? Y la última de las tendencias
tiene que ver con construir legitimidad, ¿no? El famoso o la sensación continua o permanente de qué peligrosa es la tecnología, nos van a quitar trabajos, qué vamos a hacer en un mundo cuando la inteligencia artificial se ocupe de todas las tareas de ordenador, ¿no? El otro día decía Elon Musk que cualquier trabajo que se haga con un ordenador en 15 años va a sobrar porque lo va a hacer el ordenador inmediatamente y solo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, mm, iba a decir, concepciones del mundo disruptivas o distópicas, pues cada vez está más presente, ¿no? en la ciudadanía, ¿no? Además, en un mundo tan complejo como el que vivimos, tan polarizado, pues probablemente vayan a crecer y vayan a estar más presentes en nuestro día a día. De hecho, eh, Edelman, una de las organizaciones que mejor pulsa este tipo de sentimientos, ¿no? A nivel mundial, presentó en su barómetro de 2026 como una de las preguntas que incluía, aparte de, siempre habla pues, de la confianza de las instituciones, ¿no? Donde las empresas aparecen como una de las instituciones o la institución de mayor confianza en términos sociales, por encima de gobiernos, de ONGs. Pero una de las preguntas de este año precisamente era cómo se sentían las personas o los trabajadores respecto a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y de hecho, y las conclusiones son realmente llamativas, ¿no? Dividen las respuestas en temas en tres rangos de ingresos, ¿no? Los de ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, y han hecho el estudio específicamente en 5 países. En los países más homogéneos respecto a España, como podría ser Alemania, Reino Unido, eh, el, entre el 60 y el 70% de las personas de bajos ingresos está o piensa o manifiesta que la inteligencia artificial les va a apartar, ¿no? Y les va a dejar atrás, les va a dejar fuera mucho más que aportarles valor. Estamos en unos porcentajes de muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con esto, no? ¿O qué es lo que esto manifiesta? Manifiesta un miedo muy esencial en una parte importante de la población. No es solo en la parte de menores ingresos, también es en la parte de ingresos medios, incluso en la de ingresos altos, ¿no? El 40% de los alemanes de altos ingresos piensa que la inteligencia artificial les va a desplazar en su puesto de trabajo. ¿Qué va a pasar con esto, no? ¿O qué puede pasar? Esto es un riesgo de brecha social muy importante, muy relevante. Y aquí desde Forética pues creemos que la oportunidad, o sea, el riesgo es muy alto y la oportunidad es muy grande. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad, no? Pues desde los elementos esenciales de las organizaciones sostenibles, ¿no? De los compromisos esenciales de las organizaciones que apuestan por los aspectos ESG, por la sostenibilidad, por la responsabilidad social corporativa, necesitamos construir esta legitimidad y anticiparnos a esta narrativa de eh, generando una serie de demostrativos que permitan ganar o regenerar esta confianza en las empresas. Por una parte, es imprescindible trabajar en coherencia y en valores, ¿no? Eh, por supuesto, no quedarnos en esos compromisos vacíos o compromisos genéricos, sino avanzar en esas evidencias, ¿no? Y trabajarlas, identificarlas. Evidencias de diversidad, de equidad, de inclusión. Eh, Hablar o integrar este concepto de transición justa, transición centrada de las personas, no dejar a nadie atrás en los temas de gobernanza, en los ámbitos directivos y estratégicos, ¿no? En las decisiones de la empresa. Por supuesto, no puede ser de otra manera, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Por ética hablamos de gestión, hablamos de impacto de competitividad. Bueno, pues conectar el impacto social con el negocio, el talento y la competitividad es absolutamente imprescindible, ¿no? Para que también esta narrativa pues pueda calar y pueda tener el impacto que buscamos. Y por supuesto, comunicar con coherencia, consistencia, etcétera. Creemos que esto también va a ser una de las tendencias que marquen la agenda del futuro del trabajo para este 2026 y desde luego va a ser una de las ejes de actuación del proyecto durante este año. Así que así ha sido muy rápido esta presentación de las 5 tendencias. Voy a invitar a mi compañera Sofía a que dé paso a la siguiente ronda del webinar. Así que nada, a ver qué Muchas nos dicen. gracias. Muchas gracias, Ricardo, por este análisis.
Bueno, pues ahora tenemos la suerte de poder contrastar todo esto con Manpower Group y con Fundación 11, que son organizaciones que no solo lideran este proyecto, sino que conviven cada día con muchos de estos desafíos, así que su visión nos parece clave. Quería empezar dando la palabra a Montse Moliner, directora de Sostenibilidad de Manpower Group. Montse, muchísimas gracias por sumarte hoy y por vuestra trayectoria en Jobs 2030. Precisamente desde Manpower Group habéis preparado un informe sobre las tendencias que definirán el futuro del empleo en la era de la IA, centrado en el valor de la aportación humana. Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones y elementos más relevantes de este informe? Sí, perfecto. Pues el informe que presentamos, que Manpower Group presentamos en Davos este año, de lo que ha estado presentando Ricardo con las tendencias, ¿no? Este informe, esta edición de las tendencias claves en la era de la inteligencia artificial, y el mensaje que arroja es que realmente la tecnología avanza a gran velocidad, pero que el verdadero valor diferencial sigue siendo el humano. Estamos hablando por eso del valor H, ¿no? Este informe de Manpower Group identifica 16 tendencias que, si os interesan, podréis profundizar en ellas y os lo podemos mandar, pero que se agrupan bajo 4 grandes palancas. La primera palanca es la creación de super equipos híbridos. Es decir, el empleo ya no será fijo, ni será exclusivamente humano. Será híbrido, flexible y compartidos con agentes de inteligencia artificial. Es decir, la colaboración entre las personas y la inteligencia artificial se convierte en este nuevo estándar, este cambio, ¿no? Los puestos ya no son estructuras rígidas, sino, como decía Ricardo, son combinaciones y obliga a rediseñar tanto los roles como los puestos, como los procesos para aprovechar. Esta tendencia transforma muchísimo la manera de organizar tanto al talento como los proyectos. La empleabilidad ya no depende de un título, sino de la velocidad que tengamos para aprender nuevas habilidades. Enormemente, y estamos viendo, pues esto, como también ha comentado Ricardo, el renacimiento de lo que es el upskilling, ¿no? La formación continua es ahora la base para mantenerse relevante en el mundo del empleo. Y la alfabetización en inteligencia artificial, es decir, entenderla, usarla y supervisarla, será tan esencial como hace unos años lo era el aprendizaje de idiomas como el inglés. La tercera gran palanca o la tercera gran fuerza señala un cambio profundo en las reglas del modelo laboral. El modelo laboral no está roto, pero realmente se está reescribiendo. El debate ya no solo es si presencialidad sí o presencialidad no, sino cómo recuperamos y sostenemos la confianza en estos entornos híbridos. Hoy, por ejemplo, los puestos 100% presenciales son los que más tardan en cubrirse y la rigidez dentro de las organizaciones impacta especialmente en el talento femenino. Las personas buscan propósito, flexibilidad y coherencia, y las organizaciones necesitan cohesión y productividad. Pues este equilibrio en todas estas fuerzas está redefiniendo la relación entre las organizaciones y profesionales y va a cambiar mucho más. Y la cuarta fuerza es la crisis de sucesión. La escasez de talento, como también indicaba Ricardo, y sobre todo de talento joven, será uno de los mayores frenos en la competitividad en España. Está siendo ya, pero cada vez será más. Estamos ante un fuerte reto demográfico, donde se jubilan ya más personas de las que se incorporan en los puestos de trabajo, y para el 2030 1 de cada 4 trabajadores tendrá más de 55 años. Esto agrava el desajuste de talento y obliga a atraer talento joven para acelerar la transferencia de conocimientos que los títulos tradicionales.
Pues así como resumen, estas 16 tendencias agrupadas no sustituye el valor humano, sino que realmente lo multiplica. La creatividad, la empatía, el juicio crítico y la capacidad para aprender, pues serán estas competencias lo que marcarán realmente la diferencia entre unos y otros. Y sobre todo, quien potencie todo esto va a conseguir pues, ser más competitivo y rebajar esta brecha. Pues el mensaje que queremos dejar aquí, que llevamos desde Davos, es que si queremos un mercado fuerte, sostenible, verde y competitivo, pues es que debemos seguir invirtiendo o invertir más en talento humano, en las personas, en la formación y en estos modelos laborales flexibles y equilibrados. Pues muchas gracias, Montse. Y así como titular en un minuto, desde tu experiencia, ¿no?, liderando Jobs 2030, ¿qué crees que aportan iniciativas como estas para promover precisamente esa transformación? Montse, yo creo que la conexión va un poco regular, así que si te parece... Muchísimas gracias por conectarte y es un placer seguir contando con Manpower Group otro año más. Ahora me gustaría dar paso a Carla Bonino, que es Chief Sustainability Officer en Fundación 11. Bienvenida, Carla, y muchas gracias por conectarte. Ya sabes que Fundación 11 es una piedra angular de este proyecto por todo el trabajo que realizáis para garantizar un mercado de trabajo inclusivo, justo para las personas con discapacidad. Así que desde tu experiencia, ¿no?, ¿por qué es clave integrar esta visión de inclusión cuando hablamos del futuro del trabajo? Y misma pregunta que a Montse, que no la ha podido responder, ¿no? ¿Qué crees que aportan iniciativas como Jobs 2030 en este proceso? Muy bien, muchas gracias, Sofía. ¿Se me oye? Muy bien, sí. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues nada, es una gran satisfacción para la Fundación 11 coliderar un año más, ¿no?, la iniciativa de Jobs 2030 de la mano de Forética, de Manpower y con la colaboración de múltiples socios institucionales, entidades aliadas y colaboradoras que además han ido ampliándose con el tiempo. Y déjame empezar por comentar, ¿no?, nuestro apoyo a la iniciativa de Jobs 2030. Desde sus inicios se forjó bajo el convencimiento de que es necesario mantener una actividad sólida de observación y acción colaborativa, que es lo que hacemos, para afrontar los desafíos y posibilidades que trae el futuro del trabajo, ¿no?, afectado particularmente por las transiciones verde y digital, como habéis comentado. Y además hacerlo desde una perspectiva inclusiva, buscando asegurar que la gestión de estos retos y posibilidades, se tiene en cuenta la generación de un impacto positivo amplio, centrado en las personas y sin dejar a nadie atrás. La Fundación 11, la entidad a la que represento, tiene como misión promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, con un foco específico en la formación, el empleo y la accesibilidad de bienes, productos y servicios. Y además la Fundación pertenece al Grupo Social 11, que aglutina más de 77.000 personas, el 60% personas con discapacidad. Concretamente, desde la Fundación, anualmente generamos aproximadamente 11.000 empleos para personas con discapacidad y esta es una acción que se realiza de la mano de múltiples empresas cada vez más decididas a apostar por el talento inclusivo. La iniciativa Jobs 2030 se centra en impulsar, lo habéis comentado, que el futuro del trabajo o quizá el presente del trabajo, ¿no?, que construimos día a día, suponga una transformación justa, inclusiva, sostenible y esta es una idea que está en el corazón de la actuación de la Fundación 11. Sostenemos que el futuro del trabajo en estos términos está ligado al aprovechamiento del talento de todas las personas, incluyendo aquellas que experimentan alguna situación de desventaja, desigualdad o vulnerabilidad social, como por ejemplo son las personas con discapacidad. Por dar un dato, cuya tasa de empleo está 40 puntos por debajo del de las personas sin discapacidad. Sostenemos en Fundación 11 que más allá del cumplimiento normativo, una estrategia inclusiva genera oportunidades que las empresas no pueden desaprovechar en términos de talento, cultura empresarial, liderazgo, innovación, oportunidades de mercado, competitividad, marca empleadora y legitimidad social.
cuestiones que algunas de ellas ha comentado Ricardo muy claramente. Y además trabajamos con una mirada específica hacia las transformaciones verde y digital de la mano de múltiples empresas, buscando que estas transiciones integren activamente un enfoque inclusivo, evitando reproducir o incrementar desigualdades preexistentes. Hemos desarrollado diversos trabajos en este ámbito junto con la OIT y desde un punto de vista práctico me gustaría resaltar el programa Por Talento Digital, que el año pasado formó a cerca de 7.000 personas con discapacidad en áreas punteras y de demanda en el mercado de trabajo. Otro ejemplo es el desarrollo que tenemos de una hoja de ruta para que el empleo verde traiga también nuevas posibilidades de empleo a las personas con discapacidad. Y para terminar, el título del evento, ¿no?, hablaba de las 5 tendencias clave en el futuro del trabajo, una visión desde la sostenibilidad. Y a mí lo que me gustaría decir es que una visión desde la sostenibilidad, teniendo en cuenta sus 3 dimensiones, ambiental, social y de gobierno, implica entender que el futuro de trabajo es una cuestión a integrar y gestionar desde el punto de vista de impactos positivos, negativos, reales o potenciales, riesgos y oportunidades, impactos, riesgos y oportunidades, 3 conceptos clave, ¿no?, desde la gestión de sostenibilidad, reconociendo además la amplitud de los grupos de interés a considerar y sin olvidar una perspectiva de inclusión social centrada en las personas. Muchas gracias de nuevo a Forética por seguir movilizando esta importante iniciativa que es Jobs 2030 y a las personas participantes y nada, devuelvo la palabra al equipo de Forética. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carla, por tu visión y muchas gracias a todo el equipo de Fundación 11. Es una suerte poder contar con vosotros. Voy a intentar volver con Montse de Manpower, que creo que se puede volver a conectar. Montse, para esa última pregunta, ¿no?, ¿qué os aporta Jobs 2030 o por qué es relevante, ¿no?, este tipo de iniciativas? Sí, gracias, Sofía. Tenemos las líneas un poco complicadas, pero para nosotros, para Manpower Group y hacerlo junto con Fundación 11, creemos que esta iniciativa de Jobs 2030 es fundamental, ¿no?, para asegurar esta transición hacia un modelo económico, pues esto, más digital, más verde, con una automatización mucho más justa, más inclusiva y centrado en las personas. Creemos que Jobs 2030 aporta pues 3 grandes cosas, ¿no? Una es que aporta una visión mucho más amplia, mucho más global, mucho más de país, aporta análisis, claridad y sobre todo sobre las habilidades del futuro, ¿no? Esta capacidad de anticipación, colaboración entre empresas, entre organizaciones y diferentes entidades es esencial para que esta transición sea ágil y sea inclusiva y no deje ningún colectivo fuera y hacerlo, pues como decía, conjuntamente con Fundación 11 y con otras organizaciones es fundamental. Jobs 2030 también genera herramientas prácticas de ruta para que esta transición sea fácil y sea accesible a muchas otras empresas para poder implementar las medidas necesarias. Y la última, creemos que además genera el debate e impulsa la colaboración público-privada, que también es esencial, pues entre la administración pública, entre el sistema, parte educativa, entre las empresas y organizaciones sociales. Y sin esta colaboración creemos que tampoco llegaremos a esta transición y con esta agilidad que se necesita. Por lo tanto, creemos que Jobs 2030 es importante y cuanto más se sumen, pues mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Montse. Nosotros estamos encantados de poder contar con Manpower Group. Ya con esto cerramos. A los que estéis conectados, os animamos a apuntaros al resto de hitos planeados. Si presentáis un momento, por favor, el 17 de abril organizamos un nuevo webinar donde profundizaremos en esa hoja de ruta hacia las habilidades del futuro y cómo impulsar la empleabilidad y la competitividad empresarial. El 18 de junio organizamos el Forética Social Forum, un evento abierto al público donde hablaremos de las principales tendencias sociales en sostenibilidad y en el que, por supuesto, hablaremos de futuro del trabajo. El 5 de noviembre celebraremos una reunión ejecutiva por invitación para directores de recursos humanos, de personas y de cultura.
Y paralelamente, a nivel práctico, anunciaros que estamos trabajando en una herramienta de autodiagnóstico que permita a las organizaciones analizar de una manera muy sencilla cómo de preparadas están ante el futuro del trabajo para poder tomar medidas al respecto. Y con esto, Ricardo, terminamos. ¿Alguna recomendación más antes de cerrar hoy? Si me permite la audiencia, queríamos hacer una pequeña cuña publicitaria. Es una cuña publicitaria de las interesantes, ¿no? Y de las que aportan valor. Como sabéis, desde Forética apostamos, ¿no? o acompañamos a las organizaciones en el desarrollo de habilidades y de competencias también que apuestan, ¿no? O que facilitan esta transición verde, digital, sostenible. Y para esto tenemos una herramienta, una iniciativa que se llama la ESG Academy, en la que llevamos varios años formando a equipos, a técnicos, a perfiles que cambian o que tienen el potencial de cambiar las organizaciones hacia la sostenibilidad, en una serie de cursos muy ejecutivos, muy prácticos, desde una visión totalmente de practitioner y que está abierta la convocatoria. Van a celebrarse los días 20 y 21 de mayo en Madrid. Y hay 4 cursos, uno transversal en el que hablamos de las tendencias, en el que hablamos de elementos conceptuales de sostenibilidad desde una perspectiva global. Y luego tenemos un curso específico del ámbito ambiental, donde hablamos de la adaptación climática, de la naturaleza y la economía circular. Un curso social donde tocamos temas de futuro del trabajo, pero fundamentalmente de derechos humanos. Y también un curso de gobernanza en el que, como sabéis, y probablemente los que estéis más vinculados al mundo de la sostenibilidad, pues hablamos mucho de tendencias, de todo ese panorama regulatorio que tenemos por aquí encima y del reporte, ¿no? Como una de las herramientas de transparencia. Así que cuña publicitaria, pero con sentido, 20-21 de mayo, son cursos a los que puede entrar cualquier organización, sea o no socio de Forética, y en el que tendréis más información en la presentación que os compartiremos. Y simplemente aprovechar ya para cerrar. Muchísimas gracias, Sofía, por presentarnos todo y por acompañar la conversación de Monse y de Carla. Muchísimas gracias, Monse, Carla, por haber planteado, por haber puesto sobre la mesa la guinda del pastel, ¿no? Creemos que vuestro apoyo es fundamental para el proyecto. Gracias también a todos los asistentes. Perdonad que ha habido un poco de problemas con el vídeo, con alguna conexión, pero bueno, estamos probando herramientas nuevas para tampoco, bueno, pues para tener una mayor calidad y una mayor llegada de este tipo de iniciativas. Así que esperamos que lo hayáis disfrutado y que os haya interesado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier información, tenéis la página web de Forética, donde tenemos información tanto del proyecto como de este proyecto como del resto de iniciativas que impulsamos. Y hay un correo que es jobs2030@foretica.es si tenéis cualquier duda un poquito más concreta. Así que nada, muy buenos días a todos. Gracias, Sofía, Carla, Monse, y detrás del escenario también a Pablo, que, bueno, pues que nos ha facilitado mucho la sesión. Así que nada más, buenos días.